Muchas gracias, con poca voz, pero aquí estamos, con mucho gusto. Pero con mucha información, ¿verdad? Así es. Teresa Lizárraga, directora del ISTESON. A ver, ¿cuál es el estado financiero? Vámonos rápidamente. Ya sabemos, primero, ¿cuál es el adeudo patronal del gobierno del estado al ISTESON? Es decir, las cuotas a los trabajadores que no ha pagado desde el Palacio de Gobierno, el gobierno del estado al ISTESON. ¿Cuánto te debe y que nos lleva a tener... o en este caso a embargar o a quedarte con bienes tú públicos? ¿Cuánto debe el Estado? El Estado debe 1.500 millones de parte de las aportaciones patronales. Las cuotas de los trabajadores sí las ha estado entregando. De hecho, eso es lo que más, y además ha estado entregando también aportaciones patronales, pero desde que tuvo el atraso fuerte en el 2012, ha venido arrastrando ese adeudo de poco más de 1.500 millones de pesos. Y lo de las propiedades, que es un tema que desde enero de este año se ha estado hablando y que no se ha concretado porque sí es algo muy especial, es algo que desde la Junta Directiva, quienes forman parte de la Junta Directiva, que no solo es la directora general, sino son 2 miembros de la sección 54 del CENTE, está un miembro del sindicato de burócratas y representantes de los 3 poderes, pues tenemos que cuidar mucho ese proceso. Y sí tuve oportunidad de leer la transcripción del tema que estuviste hablando, y efectivamente la rendición y la transparencia es fundamental en esto de estar recibiendo propiedades en dación de pago. Nosotros no los estamos embargando. Ellos están demostrando la voluntad de ir cubriendo el adeudo que tienen con nosotros. Pero están pagando con propiedades. Con propiedades. Nos están pagando con propiedades. ¿Cuáles propiedades? Bueno, desde la aprobación del presupuesto, si usted recuerda, vienen una serie de propiedades. Está el edificio de Banca Cremi, 2 terrenos en Bahía de Quino, el estadio Héctor Espino, la Casa de Gobierno de Álamos, la de Guaymas, el Parque Industrial Sánchez Taboada, que está en Guaymas también, una reserva en Navojoa, otra que se llama la Alameda en Nogales, el estero de Morúa en Puerto Peñasco, que son 3, y el edificio del Soft Landing, donde está la Secretaría de Economía. Esos son las propiedades que vamos a recibir. Estaba el Cerro del Bachoco, pero se sacó de la lista porque se revisó bien el estatus y hay muchas cuestiones que se tienen que arreglar, entonces tenía que hacer muchos cambios de estatus del terreno y no entra el Cerro del Bachoco. Estas propiedades suman 709 millones de pesos que cuando las recibamos se van a recibir todas las que me describiste. Sí, todas las 709. 709 millones de pesos. ¿Por qué nos hemos tardado en concretar esto, Luis Alberto? Bueno, porque lo tenemos que hacer primero. Nuestro fin como instituto no es tener terrenos. Por lo tanto, no debe de representar un gasto para nosotros el mantenimiento de todas estas propiedades. Uno de los puntos que estamos cuidando que quede en el convenio es que hasta que se vendan, quien se va a hacer cargo de la administración, digamos, del mantenimiento de lo que son inmuebles, como son el estadio, las casas y los edificios, va a ser bienes y concesiones. Nosotros no vamos a gastar ni en vigilancia, ni en mantenimiento, porque no tendría sentido que algo que nos entregan nos genere un gasto. Claro. Entonces, ¿pero qué pasaría? ¿Se vendería eso? ¿O cómo, cómo, no entiendo cómo también estuve leyendo. Por supuesto que no se va a utilizar para patrimonio para pedir un crédito. Sería imperdonable, porque no es para generar más deuda a la institución. No. Lo que te debo con propiedades Estas del propiedades se estarían vendiendo en el momento, que no es inmediato, yo veo que será en años, en el que se requiriera darle más fluidez al flujo del fondo de pensiones. Ahorita no son necesarias venderlas. De hecho, a nosotros nos gustó más la idea, a la Junta Directiva nos gustó más la idea de recibir las propiedades que recibir el dinero, porque las propiedades van a generar plusvalía. Nosotros las podemos dejar en el tiempo, porque son buenas propiedades realmente, y venderlas a mejor precio. Eso está quedando asentado en el convenio también. Por un lado, si recibimos una propiedad en 10, ya a la hora de venderla, resulta que no se pudo vender en 10 y se vendió a menor precio, automáticamente si la vendí en 8, vuelve a crecer en 2 millones la deuda del Estado. Digamos que no es recibo 709 millones y ya olvídate, Estado, esos 709 millones. Esto tendrá la responsabilidad las siguientes juntas directivas, cuando vayan ejerciendo las propiedades, de que si se vendieron a lo que se recibió o más, está bien. A lo que se recibió se condena esa parte de la deuda, se condona, pues. Pero si se vende a más, es ganancia de nosotros. No es que le vamos a abonar al Estado, ya no me des 10 millones más que vendí. No. Entonces, todo eso estamos cuidando.
Porque lo que nosotros queremos es que además nos genere más, adicional a lo que nos están pagando, que nos genere. Y confiamos en que tener las propiedades y que estén generando plusvalía va a generar más intereses que tener depositado el recurso en el fideicomiso. Entonces, esa es la idea por la que no se ha concretado. Detalles como que quedar bien estipulado que no nos va a costar ningún peso la traslación de dominio, porque tampoco nosotros teníamos presupuestado que nos pagaran con propiedades. Estamos cuidando todos los intereses del instituto y ha existido la voluntad del Estado de todas las observaciones que se hicieron en Junta Directiva, porque este convenio se presenta a Junta Directiva lo revisó, hizo sus observaciones, se devolvió, o sea, no es así como que, ay, sí, denme las propiedades y ya, y muere. Tenemos que cuidar mucho, es un acto de mucha responsabilidad que tenemos en ISTESON, es inédito, no se había visto, pero también es inédito que un Estado asuma que tiene un adeudo con un fondo de pensiones y que busque cómo pagarlo, porque es común que esto suceda y que los estados, como son los retenedores, se atrasen en entregar el recurso a los institutos, pero la práctica común es reformar la ley y hacer que se suban las cuotas y con eso darle vida a los fondos sin asumir los adeudos. Por ejemplo, esta administración asumió para el adeudo que tenía la administración pasada con el fondo de pensiones desde que entró. ¿Cuánto dejó? Dejó como 400 millones, ya esta administración ha pagado 240 millones. Esos 1.500 millones incluyen adeudo de la administración pasada. De la pasada. Así es. ¿Y de dónde están? ¿Por qué se genera ese adeudo? Yo no entiendo por qué el Estado le deja de pagar desde la pasada y si arrastramos 400 y luego ustedes generan otros alrededor de 1.000 millones. Entonces, ¿por qué deja de pagar el Estado? ¿A dónde se va ese dinero? Es la pregunta muy importante y que no me la ha respondido tampoco el secretario de Hacienda. Es decir, a ver, ¿dónde están los 1.400 millones de pesos? En enero que estuve aquí te comenté lo mismo, o sea, y esto es una lectura personal que hago yo, porque obviamente cuando nosotros se atrasa no nos dicen, perdón, me atrasé por esto, sino que es una dinámica permanente del Estado, tú sabes, estar pagando a sus proveedores, estar manteniendo en la administración pública, y lo dije, me acuerdo en enero, es dinámica, es permanente, es continua, no se puede detener. Entonces, tiene mucho que ver con que los ingresos proyectados no se alcancen, tiene mucho que ver con los compromisos que se tienen y que se tienen que cumplir por parte del Estado, y por eso entendemos que se van atrasando. Pero hay un punto que yo te quiero decir, o sea, sí se atrasaron 1.500 millones, pero esta administración le ha depositado 7,000 millones al fondo de pensiones, es decir, estamos preocupados por un periodo de tiempo que nos debe de preocupar porque ese dinero debe estar en el fondo, pero no se ha dejado, si el Estado nos dejara entregar el recurso, el ISTESON estuviera paralizado. Son más de 16,000 millones de pesos que hemos recibido en todos estos años en los que con eso opera el ISTESON. Entonces, innegable el impacto que tuvo, y lo dije aquí entonces, la reconducción presupuestal. Era algo que no estaba proyectado. Pero ese es el origen, porque la percepción es que pues se lo robaron o lo malgastaron. Es decir, así te lo dice la gente, por ejemplo, te lo dicen en las redes, tú lo has leído. Sí, no, y inclusive a mí me dicen devuelve los 2,000 millones, cuando a mí se me hace un juego perverso, cuando se ha hablado 1,000 veces que son 1.500 millones que debe el gobierno del Estado, y a mí me dicen ladrona. Entonces, dices tú, es percepción, y es percepción que está relacionado con eso que hablabas tú antes, coyuntura política, que está relacionado con la batalla, porque es una batalla que viene el próximo año. Sí, viene con todo, pero tú dices, entonces es faltantes para no desviarnos, esos 1.500 millones de pesos es por tanto la falta de recaudación, por el manejo, o porque hay otras prioridades a las que no se les da, no es por desvío de recursos. No es desvío de recursos, sí, exactamente, es lo que yo quiero decir. Le pueden llamar desvío de recursos, pero no es desvío de recursos, es no detuvieron la administración pública estatal, y el impacto lo tuvo ISTESON. Pero lo bueno es esta voluntad de yo decía, mira, Luis Alberto, sí, es como que hubiera pasado lo siguiente: no hubo suficientes recursos. Si hubiera en el entonces a lo mejor dicho el gobierno, ¿saben qué? Como no tuvimos suficientes recursos y hay que seguir con la administración, voy a vender estas propiedades para pagar los uniformes o las escuelas que estoy haciendo, o lo que sea, no sé, pues. Pero en lugar de hacer eso, hizo, y le debió al ISTESON, y ahora dice, ok, ISTESON, sí te debo, aquí van estas propiedades. Yo creo que en ese sentido, y también sé la duda, Luis Alberto, que tienen de cómo se van a vender.
Para empezar, no la vamos a vender en esta administración. La segunda cuestión es que estamos dejando plasmado, y deberá ser una responsabilidad de quienes sigan en la junta directiva, de asegurarse que se vendan en un mecanismo de venta que nos garantice que tenemos la mejor propuesta, no en lo oscurito. Yo creo que lo más positivo quizás va a ser una subasta pública en donde nos vayamos a la mejor propuesta. Y que lo que más... ¿Cuándo sería esto? No, yo en años. No, nosotros no. Pero es bien, a ver, pero ¿cómo terminar de convencer a los ciudadanos de decir, bueno, por cuestiones de que le di prioridad a otros recursos, o porque no me alcanzaron, porque tuve problemas de recaudación, que a mí no me queda claro todavía por qué Hacienda no te los ha dado, y que es Hacienda el que me debe explicar por qué ese dinero no te lo dieron, pues no llegó a esos 1.500 millones, por eso, no me lo dio, y aquí hay alguien que me tiene que explicar, que es el secretario de Hacienda. Pero ¿cómo justificar? No me pagas. Bueno, yo dispongo entonces de propiedades públicas, de bienes inmuebles de los ciudadanos para pagarte. Bueno, son bienes del Estado, que los tiene. Y que, bueno, cuando para pagar algo, un déficit, una anomalía, una irregularidad supuesta, es decir, lo que no sabemos qué pasó con ellos. Pues, sí, pero mira, es lo mismo que te digo. A lo mejor en el momento en que hubo un déficit presupuestal para cubrir las responsabilidades del Estado, a lo mejor pudieron haber dicho entonces sacar esta lista y decir vamos a vender todo esto porque tenemos que pagar todo esto y explicar. Yo creo que eso es lo que ha faltado, explicar. Exactamente. Falta pagar estas universidades que se construyeron, falta pagar esto, falta pagar aquello. ¿Dónde quedaron esos 1.500? Pero bueno, yo como directora sé que así fue, que en distintos aspectos, porque bueno, es parte uno del gobierno y ve que no hubo los ingresos suficientes y que no puedes detener la administración pública. Entiendo la inquietud de que quieran más explicaciones y yo creo que en algún momento eso saldrá la explicación, pero sí, a mí me interesa mucho que los derechohabientes, sobre todo, Luis Alberto, les quede muy claro, por un lado, las cuotas del trabajador han estado llegando puntualmente y también las patronales. Peligra, es decir, las cuotas del trabajador, al pensionado no peligra. No peligran para nada, no peligra para nada. El pago de las pensiones no peligra, porque la ley tiene una parte diseñada que dice que en caso de que ya no alcance, el Estado tiene que cubrirlo. Entonces, por fuerza, o sea, jamás se pueden quedarse. Eso es imposible que suceda, que la gente se quede sin pensiones. Lo que debe de preocuparnos a Istezón y al Estado es que haya dinero en el fondo de pensiones para que el Estado no tenga que sacar de su gasto corriente para hacer frente al pago de las pensiones. Ahora, recordemos que la reforma solo le da una vida útil hasta el 2025 y que el fondo ha tenido afectaciones, no solo este adeudo. Recordemos, acuérdate lo que sacamos en información en la comparecencia, de las demandas, de las pensiones que se calcularon en 30,000 y ahora se tienen que pagar en 140,000, del 10% de pensionados y jubilados, o sea, hay una serie de variables que están afectando al fondo de pensiones. Entonces, es un tema sobre el que hay que trabajar, un tema sobre el que hay que preocuparnos y seguir adelante. ¿Alguien tendría que aprobar la venta esa de bienes, no? ¿O no? Ya está por decreto y todo, ¿no? Es decir... Ya no las van a entregar y la venta, cuando se decida la venta, será la junta directiva porque ya será patrimonio del instituto. No entra el Congreso, no entra nada. No, ya es patrimonio. Ya, bueno, ahorita no, todavía no lo recibimos porque estamos en ese ajuste de que sea una escritura en la que se nos entreguen las propiedades, que todo el mundo la pueda ver, que todo el mundo se quede con la tranquilidad de que se están cuidando las mejores condiciones para el instituto, de que no hay eso que yo leí que se lo van a vender barato al primo, del tío, del pariente, del amigo, del hermano, nada de eso, no es ningún interés de la junta directiva, porque esta es una responsabilidad de la junta directiva, o sea, no es un arreglo entre Tere Lizárraga y el gobierno del Estado, esto lo estamos discutiendo y lo estamos cuidando, y la responsabilidad, y yo voy a pedir que esa misma vigilancia que les pediría a los derechohabientes, esa misma vigilancia que hay ahorita en esto de recibir las propiedades, la haya cuando se vayan a vender. A la administración que le toque venderla, que haya una exigencia también de que se venden las mejores condiciones para el instituto. Tere, te agradezco mucho. A tus órdenes. Tu disposición. Muchas gracias. A tus órdenes, Luis Alberto. Corte y vuelvo con más información. Escuchas Proyecto Puente.